La enseñanza de Buda por Kyo Dendo Yokai. Dharma, capítulo 1. La causalidad. 1. Las 4 nobles verdades. 1. El mundo está lleno de sufrimientos. El nacer es sufrimiento. La decrepitud, la enfermedad y la muerte son también sufrimientos. El encuentro con alguien por el que se siente rencor, la separación del ser amado, la búsqueda de algo incansable, todo es sufrimiento. En otras palabras, la vida que no es libre de los apegos y deseos es siempre sufrimiento. A eso se le llama la verdad del sufrimiento. La causa de este sufrimiento humano nace, sin lugar a dudas, de los deseos mundanos que persiguen al alma. Si buscamos la fuente de estos deseos, vemos que ellos están arraigados en un fuerte instinto físico que tenemos desde el nacimiento. Estos deseos basados en un intenso apego por la vida, ambicionan todo lo que ven y oyen, y hasta llegan a ansiar a veces la muerte. A esto se le llama la verdad de la causa del sufrimiento. Si destruimos las raíces de esos deseos y nos libramos de todos los apegos, terminarán los sufrimientos del hombre. A esto se le llama la verdad de la terminación del sufrimiento. Para entrar en ese estado en el que ya no se tiene ni deseo ni sufrimiento, hay que hacer prácticas para seguir un cierto camino. Las etapas de este noble camino son visión correcta, aspiraciones correctas, palabras correctas, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta, concentración correcta. A esto se le llama la verdad de los 8 nobles caminos para desarraigar los deseos. Los hombres deben guardar con celo estas verdades, porque el mundo está lleno de sufrimientos y el que pretenda librarse de ellos, tiene que cortar con las ataduras de los deseos. El estado libre de pasiones terrenales y de sufrimientos se logra tan solo por medio de la iluminación, y la iluminación se alcanza tan solo con el cumplimiento de los 8 nobles caminos. 2. Todo el que pretenda llegar a la iluminación tiene que conocer estas 4 nobles verdades. El que no las conoce vagará por los caminos de la incertidumbre toda una eternidad. Al que las conoce se le llamará el que ha conseguido los ojos de la iluminación. Por eso tenemos que concentrar el alma en la meditación de las enseñanzas de Buda y penetrar en el verdadero sentido de estas 4 verdades nobles. Un santo de cualquier época, si lo es en realidad, es uno que entiende bien estas nobles verdades y las predica a los hombres. Cuando el hombre comprende claramente el verdadero sentido de estas 4 nobles verdades, entonces por primera vez desecha los deseos, deja de rivalizar, matar, robar, adulterar, engañar, maldecir, adular, envidiar, enfadarse y sin olvidar lo transitorio de la vida, no se desvía del camino correcto. 3. El que sigue por los nobles caminos es como el que entra en una habitación oscura con una antorcha en la mano. La oscuridad huye y todo se llena de claridad. El que estudia los caminos y llega a comprender el sentido de las 4 nobles verdades, tiene en la mano la luz de la sabiduría y ahuyenta con ella la oscura tiniebla. Buda se dirige a los hombres, indicándoles estas 4 nobles verdades. El que los reciba correctamente podrá llegar a la iluminación y ser el guía y guarda de los hombres en este mundo tan efímero. Al comprender el sentido de estas 4 nobles verdades, desaparece la ignorancia, que es el origen de todos los deseos. Buda dirige a los hombres indicándoles estas 4 verdades nobles. Todos los discípulos de Buda llegarán a comprender el sentido de las enseñanzas. Lograrán obtener la sabiduría y la devoción para entender todos los principios y podrán predicar el Dharma a todos los hombres sin ninguna dificultad. 2. La causalidad. 1. Así como todos los sufrimientos del hombre tienen sus causas y la iluminación tiene su camino, todo nace y muere como resultado de causas y de condiciones. Llueve,
sopla el viento, florecen las plantas, se marchitan las hojas. Todo se debe a una causa. Nace el niño de los padres. Los alimentos mantienen su cuerpo, así como las experiencias y los conocimientos nutren su alma. Por ello, tanto el cuerpo como el espíritu dependen de una serie de causas y condiciones en su formación y en sus cambios. Así como los agujeros de la red unidos van formando la red, todo es relativo y dependiente entre sí. Es erróneo pensar que un agujero de la red sea algo independiente y aislado. Él cobra valor dentro de su conjunto. Un agujero es un agujero en relación con otros agujeros. Cada agujero sirve para que otro sea un agujero. 2. Una flor florece porque se reúnen todas las condiciones para que florezca. Una hoja cae porque se reúnen las condiciones para que caiga. No florecen ni caen por sí solas, ya que florecen y se marchitan por una serie de condiciones. Todo lo que existe está sujeto a cambios. No existe nada que exista por sí solo ni que permanezca eternamente. Es un principio eterno e inmutable, el que todo nazca y perezca debido a una serie de condiciones y causas. Por ello, la ley de la mutabilidad es un principio absoluto que nunca jamás cambiará. 3. Dependiendo entre sí. 1. Entonces, ¿dónde está el origen de las tristezas, quejas, sufrimientos y angustias? El origen está en el apego, obstinado a las cosas que tiene el hombre. Siente apego a las riquezas, al honor, a la vida, al yo. De este apego nacen los sufrimientos. Desde sus comienzos el mundo está lleno de desgracias y tristezas, además de los 3 sufrimientos inevitables de la vejez, enfermedad y muerte. Sin embargo, si analizamos cuidadosamente estos hechos, vemos que existe el dolor porque existen los deseos. Con tan solo desechar este sentimiento desaparecerán todos los sufrimientos. Si ahondamos en estos deseos, descubrimos que en el alma de los hombres existe la oscuridad de la ignorancia y una ansia insaciable. La oscuridad es la ignorancia de los principios que no permite ver la mutabilidad de la vida. El ansia insaciable nos hace desear algo inalcanzable. Por efecto de esta oscuridad y de esta ansia, el hombre discrimina cuando en realidad no existe la diferencia. Por efecto de esta oscuridad, el hombre hace la distinción de lo bueno y lo malo, cuando en realidad esa distinción no existe en las cosas. Los hombres sienten surgir en sí los pensamientos erróneos y por su necedad no pueden ver claramente. Por el apego al yo, se conducen equivocadamente y, por consecuencia, vagan en el mar de la ignorancia. Hacen de sus acciones el huerto de su yo, en donde siembran los frutos de la discriminación de la mente. Cubren esta simiente con la tierra de la ignorancia, riegan con el agua del deseo y la fertilizan con su propio egoísmo. 2. En pocas palabras, el origen de este mundo de tristeza, melancolía, sufrimiento y angustia es el alma misma. El mundo de la ignorancia no es más que la sombra del alma, y el mundo de la iluminación también nace de esta alma. 3. En este mundo hay 3 puntos de vista erróneos. Si ahondamos en estos puntos, habrán que ser negadas todas las cosas del mundo. Primero, unos dicen que todo lo que experimenta el hombre en el mundo lo controla el destino. Segundo, otros dicen que todo es por la voluntad de Dios. Tercero, otros dicen que todo ocurre por casualidad. Si suponemos que todo está ya decidido por el destino, hacer el bien o hacer el mal estaría predestinado. La felicidad y la infelicidad también estarían predestinadas. Así todo en este mundo estaría predestinado. Por consecuencia, los hombres no tendrán esperanza ni harían esfuerzo para actuar debidamente. No habría en este mundo ni progreso ni mejora. Las últimas 2 teorías también recibirán la misma censura porque si toda decisión última se encuentra en las manos de Dios o de un ciego azar, el esfuerzo de desechar el mal para hacer el bien perderá todo sentido. Por ello, estos 3 conceptos son erróneos.
Todo nace mediante una causa y una condición. Todo cambia y desaparece por una causa y una condición. Capítulo 2. La figura real del alma humana. 1. Lo que está sujeto a cambios no tiene sustancia. El cuerpo y el alma son efectos de una serie de causas y condiciones. El cuerpo no es el yo. El cuerpo es la reunión de muchas causas y condiciones y por ello es mutable. Si este cuerpo fuese el yo, solo pensándolo podría manejarse a voluntad. El rey de un país castiga al que debe castigarse y premia al que debe premiarse, y hace todo según su voluntad. Sin embargo, en contra de sus deseos, su cuerpo enferma y envejece. Ni lo más mínimo se realiza de acuerdo a lo que uno desea. De la misma forma, esta alma tampoco es el yo. También el alma es la reunión de muchas causas y condiciones, por lo tanto, es mutable. Si el alma fuese el yo, se podría hacer según sus determinaciones, pero el alma, sin quererlo, piensa en el mal y sin desearlo se aleja del bien. Nada se realiza según su voluntad. 2. A la pregunta, ¿es el cuerpo eterno o mutable? Todos contestarán que es mutable. A la pregunta, ¿lo mutable es sufrimiento o felicidad? Todos contestarán que es sufrimiento, al pensar en que algún día llegarán a envejecer, enfermar y morir. Pero eso es erróneo pensar que es propiedad de uno, algo que es mutable y produce sufrimiento. El alma también es mutable y es sufrimiento. El yo no es propiedad de uno. Por ello el cuerpo y el alma que forman al individuo y el mundo exterior que lo rodea están lejos de ser el yo o lo mío. Tan solo el alma, que no ha abierto los ojos a la sabiduría, tiene la obsesión al yo y al lo mío, puesto que el cuerpo y todo lo que le rodea han sido originados por una serie de causas y condiciones. Ellos están en continua mutación y nunca pueden llegar a su fin. Como el agua que corre o la luz de una candela que no cesa de cambiar, así también el alma no permanece un momento quieta, se mueve y alborota como un monito. El hombre consciente, al ver y escuchar esto, debe alejar de sí el apego al cuerpo y al alma. Cuando lo haya conseguido, logrará alcanzar la iluminación. 3. Hay 5 cosas en la vida que no pueden ser logradas por ningún hombre. No envejecer teniendo un cuerpo que envejece, no enfermar teniendo un cuerpo que enferma, y no morir siendo mortal, no destruirse siendo destructible, y no extinguirse siendo extinguible. Los hombres sufren al enfrentarse con estas verdades inevitables. En cambio, el que ha recibido las enseñanzas de Buda no se preocupa tan necesariamente, puesto que sabe que lo ineludible es ineludible. Luego hay otras 4 verdades en el mundo. Primero, todo ser viviente nace en la ignorancia. Segundo, todos los objetos del deseo son mutables, inseguros y sufrimiento. Tercero, todo lo que existe es mutable, inseguro y causa de sufrimiento. Cuarto, no existe nada que pueda ser llamado un yo, y no existe ninguna cosa en el mundo que pueda ser considerada mía. Independientemente de la aparición de Buda en este mundo, estas verdades son un principio eterno, verdadero e incontrovertible. El Buda lo supo y por ello las predicó y enseñó el Dharma a los hombres. 2. La estructura del alma. 1. La ignorancia y la iluminación, ambos nacen del alma. Todo es originado por el alma, así como el prestidigitador saca de sus manos infinidad de cosas. Los cambios que sufre el alma humana no tienen límite, sus actividades tampoco tienen fin. Esta actividad del alma produce a su alrededor toda clase de circunstancias. De un alma impura nace un ambiente impuro, de un alma pura nace un ambiente puro, y así tampoco las circunstancias tienen límite. Un cuadro es pintado por un pintor. Las circunstancias son hechas por el alma. La circunstancia creada por Buda es pura porque está libre de deseos. La del hombre está contaminada por el deseo. La figura real del alma humana. El alma, como un hábil pintor, pinta toda clase de ambientes.
En este mundo no hay nada que no sea creado por las actividades del alma humana. Así como crea el alma de Buda, crea también el alma de los hombres. En el hecho de que el alma lo crea todo, el Buda y los hombres son iguales. Buda sabe perfectamente que todo es creado por el alma. El que también lo sabe podría ser el verdadero Buda. 2. Sin embargo, el alma sufre, teme y se queja continuamente. Teme lo que ha ocurrido y teme lo que ocurrirá. Eso es porque tiene dentro del alma la ignorancia y un maniático apego. De esta alma hambrienta nace un mundo de la inquietud. En resumidas cuentas, las causas y condiciones de este mundo de incertidumbre están dentro del alma misma. La vida y la muerte aparecen tan solo dentro del alma. Cuando se extingue el alma que piensa en la vida y en la muerte, la inquietud sobre la vida y la muerte termina. De esta forma, el mundo ilusorio de la duda nace del alma, y porque vemos a través del alma en duda, existe el mundo de la duda. Cuando los hombres comprendan que el mundo de la incertidumbre existe dentro del alma, entonces alcanzarán la iluminación. El alma conduce, arrastra y rige el mundo. El alma en duda crea un mundo de sufrimientos. 3. Todo es controlado y constituido por el alma. Como la carreta va en pos del buey que la tira, así el sufrimiento sigue al alma que se rodea de pensamientos impuros y de pasiones mundanas. Pero si se habla y actúa con un alma limpia, la felicidad seguirá al hombre como una sombra. El que actúa mal en este mundo, pensando en lo que hizo, y en la otra vida sufre más recibiendo el castigo de su mala conducta. El que hace el bien es feliz en este mundo pensando en lo que hizo, y lo será mucho más en la otra vida recibiendo su premio. Cuando se enturbe el alma, el camino por seguir ya no será plano, y por eso tropezará. Si el alma está pura, el camino será plano y será más tranquilo el andar. El que goza de la pureza del alma y del cuerpo ha roto las redes del diablo y camina por la tierra de Buda. El que tiene el alma en calma obtiene la paz y puede cultivar día y noche su alma con más diligencia. 3. El estado real de las cosas. 1. Ya que todas las cosas de este mundo han sido originadas por una serie de causas y condiciones, fundamentalmente no existe diferencia entre ellas. La aparente distinción existe porque el alma humana ve de ese modo. En el cielo no existe la diferencia entre este y oeste, pero los hombres han creado la distinción y creen que eso es la verdad. Los números del 1 al infinito son en sí números completos que no tienen diferencia cuantitativa, pero los hombres para su propia conveniencia hacen la diferencia de lo mucho y lo poco. En el proceso evolutivo de la humanidad no existe ninguna distinción esencial entre la vida y la destrucción. Los hombres hacen una discriminación y llaman a la primera nacimiento y a la segunda muerte. En la acción no existe diferencia entre el bien y el mal, pero los hombres lo hacen para su propia conveniencia. Buda se mantiene alejado de estas distinciones y ve el mundo como una nube pasajera, como un espejismo. Sabe que todo lo que la mente escoge y tira es vano y evita las imágenes creadas por el alma. 2. Los hombres se adhieren a los productos de su imaginación. Sienten fuerte apego a la riqueza, la fortuna, el honor y la vida. Los hombres hacen la distinción entre lo existente y lo no existente, lo malo y lo bueno, lo correcto y lo falso. Sintiendo apego por todo y vagando en la oscuridad, atraen los sufrimientos. Había una vez un hombre que hacía un largo viaje. Ya llegó a orillas de un gran lago y pensó: este lado del lago es peligroso, pero la otra orilla se ve más tranquila y uno puede estar a salvo. Construyó una balsa con ramas de árboles, juncos y hojas para cruzar a la otra orilla, a donde llegó sano y salvo. Ya en la otra orilla pensó: esta balsa me trajo a esta orilla, me ha servido de mucho, por eso no la tiraré y seguiré el camino llevándola en hombros. ¿Pensáis que ese hombre hizo lo que debía hacer con la balsa? Por cierto que no. Esta parábola explica que no debemos adherirnos ni a las cosas buenas, hay que alejarlas,
Si hay que alejar de sí las cosas buenas, cuanto más si no lo son. 3. Las cosas no vienen ni van, no aparecen ni desaparecen, no son ni dejan de ser. Por lo tanto, nada se consigue ni se pierde. Buda explica que todas las cosas están fuera de la idea de ser y no ser. No son la existencia ni la no existencia, no nacen ni mueren, es decir, todas las cosas son debido a una serie de condiciones y causas. Por lo tanto, ese ser en sí no tiene existencia. Por otro lado, puesto que son originados por condiciones y causas relativas, tampoco se puede decir que no existen. La fuente de donde emana la oscuridad es el sentir adhesión por las cosas al ver su forma. Si no se mira la forma, no nace ese sentimiento. La iluminación es ver esta verdad y alejarse de ese sentimiento ilusorio. El mundo en verdad es un sueño. Las riquezas son ilusiones, como en la aparente perspectiva de un cuadro. Las cosas se ven pero no existen realmente. Todo es como un espejismo. 4. Creer que lo que fue creado por infinidades de causas y condiciones exista eternamente es un serio error. Pero también es erróneo pensar que dejará de existir eternamente. Estas diferencias entre vida eterna y muerte eterna, entre existencia y no existencia, no se pueden aplicar a la naturaleza esencial de las cosas. Son formas aparentes que se presentan a los ojos humanos. Toda la esencia natural de las cosas está, desde el principio, libre de las formas imaginadas por el hombre debido a su adhesión a lo ilusorio. Puesto que todas las cosas fueron creadas por una serie de condiciones y causas, están sujetas a los cambios. Su apariencia no es constante, ni eterna, ni inmutable, como la de las cosas que tienen substancia auténtica. Sin embargo, aunque es mutable y es como una ilusión, un espejismo, al mismo tiempo, la naturaleza esencial de las cosas es constante, eterna e inmutable. Un río para un hombre es un río, pero para el demonio hambriento, para quien el agua es fuego, podrá parecer semejante a fuego. No por ello se puede decir que existe el río para el demonio y que no existe para el hombre. De la misma manera, todas las cosas son como espejismos. No se puede decir que existen y que no existen. Además, es un error identificar esta vida pasajera con la vida inmutable. Sin embargo, no se puede decir que más allá de este mundo de cambios y de apariencias existe otro constante y verdadero. Los hombres ignorantes piensan que el origen de este error está en este mundo, pero no es así, puesto que si el mundo es una ilusión, no es este el que pretende engañar a los hombres. El error nace en el alma de los hombres ignorantes que, sin saber la verdad, piensan que este es un mundo pasajero o que es el auténtico. Sin embargo, el hombre que ha alcanzado la sabiduría conoce la verdad y no comete errores porque ve la ilusión como ilusión. 4. El camino medio. 1. Para el que quiera alcanzar la iluminación, hay dos extremos que tienen que ser evitados. Uno es el dejarse arrastrar por los deseos de los cuerpos. El segundo es la vida ascética que tortura el alma y el cuerpo sin razón. El camino noble está entre estas dos vidas extremas. Abre los ojos del alma a la verdad, da sabiduría y conduce a la iluminación. ¿Cómo es esta vida del camino medio? Visión correcta, aspiraciones correctas, palabras correctas, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta, concentración correcta. Estos son los 8 caminos. Como ya se ha explicado, todas las cosas aparecen y desaparecen debido a las circunstancias y a las causas. El ignorante juzga la vida según el principio de la existencia y la no existencia de la vida. Sin embargo, el hombre sabio está por encima de estas ideas. Ese es el mirar del camino medio o la visión correcta. 2. Supongamos que un tronco de árbol viene arrastrado por la corriente. Si ese tronco no se acerca a ninguna de las orillas y se mantiene en medio de la corriente, no se hunde ni sube a tierra. No es cogido por el hombre ni es cogido por un remolino, ni tampoco se pudre dentro de las aguas.
Con seguridad ese tronco llegará al final hasta el océano. Como en esta parábola, el que sigue el camino medio abandona el cuerpo de la corriente estando por encima de la idea de lo interno y lo externo, de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, y por encima de la idea de la iluminación y de la inquietud. Lo más importante para el que busca el camino de la iluminación es seguir este camino medio, sin inclinarse a ninguno de los extremos. Hay que estar libre de todas las cosas, sin pensar en que uno está haciendo el bien y sin sentir apego por las cosas al saber que nada nace ni muere, y que todo pasa como un sueño. Estar libre es no asir, no adherirse. El que busca el camino no teme a la muerte ni tampoco desea la vida. No va en pos de ninguna forma de las cosas. Cuando el hombre siente apego, enseguida comienza una vida de incertidumbre. El que sigue la senda de la iluminación no debe permanecer ni apegarse a las cosas. 3. La iluminación en sí tampoco tiene esencia, por eso en realidad no existe. La iluminación existe porque existe la ilusión y la ignorancia. Si desaparece la ignorancia, también desaparecerá la iluminación. No existe la iluminación, sino lo ilusorio, y no existe lo ilusorio sin la iluminación. La existencia misma de la iluminación viene a ser un obstáculo. Se alumbra porque existe la oscuridad. Si la oscuridad dejara de existir, tampoco habría alumbramiento. Deja de existir juntamente lo que alumbra y lo que es alumbrado. El que en verdad busca la iluminación, una vez iluminado, no permanece en ese estado, puesto que la existencia de la iluminación significa todavía la existencia de la ignorancia. Al alcanzar este estado, todo es iluminación, aún en medio de los obstáculos. La oscuridad es a su vez luz. Hay que alcanzar tal estado de iluminación que hasta las pasiones mundanas sean en sí iluminación. 4. Sunyata es la no existencia de las diferencias, la igualdad de las cosas. Esto es porque todas las cosas en sí no tienen esencia, y como ya se ha explicado, no tienen forma real. No nacen ni mueren. Es algo que no puede ser explicado con palabras. Por eso se llama Sunyata, que significa el vacío que lo llena todo. Todas las cosas existen y dejan de existir por una serie de causas y condiciones. Por ello nada existe completamente solo. Todo tiene su ser en relación con alguna otra cosa. Es como la relación de la luz y la sombra, el largo y el corto, el blanco y el negro. La esencia de algo no puede existir por sí sola, y porque no puede existir por sí sola no tiene sustancia propia. Por lo mismo no existe la ignorancia sin la iluminación, y la iluminación sin la ignorancia, puesto que estos dos conceptos no son diferentes en su naturaleza. Tampoco puede existir una dualidad. 5. Los hombres piensan en la aparición y en la desaparición de las cosas, pero ya que no existe el nacimiento, tampoco existe la muerte. Al lograr ver la realidad del mundo, despiertan en la única verdad de que no existe la vida ni la muerte para las cosas, porque los hombres piensan que existe el yo. Sienten el apego a lo mío, pero no puede haber nada mío, ya que no existe en realidad el yo. Al conocer la no existencia del yo ni lo mío, se llega a realizar la verdad de la no dualidad. Los hombres hacen la distinción de lo puro y lo impuro. Sin embargo, la naturaleza de las cosas no es pura ni impura. Ambos son productos de la mente del hombre. Los hombres piensan que el bien y el mal son en sí diferentes y hacen una distinción entre ellos. Sin embargo, la verdad es que no existe ni el bien ni el mal. El que ha entrado en el camino de la iluminación sabe que no existe la distinción y ha despertado a esta verdad única. Los hombres temen la desgracia y desean la felicidad, pero al observar con los ojos de la sabiduría, se dan cuenta de que en el mismo estado de desgracia se es feliz. Al despertar a la verdad de que la desgracia misma es felicidad, y al saber que no existe la ignorancia que priva la libertad del alma y cuerpo, y de que tampoco existe la verdadera libertad, llega el hombre a alcanzar la única verdad. Por ello, no es que exista la contraposición entre la existencia y la no existencia, entre la ignorancia y la iluminación, entre la realidad y la no realidad.
no es posible decir, demostrar, ni distinguir su verdadera forma. Es menester librarse de las palabras y de los pensamientos humanos, y cuando el hombre llegue a ese estado podrá por fin despertar en la verdadera sunyata. 6. Así como la flor de loto no florece en las altas montañas de aires puros, sino más bien en el sucio lodo, la iluminación no existe sin la ignorancia. Esta ignorancia misma viene a ser la semilla de la iluminación. Como no se consiguen tesoros incalculables sin sumergirse hasta el fondo del mar, así que no se sumerge en el mar de la ignorancia, no alcanzará la joya de la iluminación. Solo después de haberse sentido perdido en las quebradas de la montaña de los egoísmos, el hombre podrá desear de ir en busca del camino que le llevará a la iluminación. Según la leyenda, un anacoreta tenía un deseo tan grande de encontrar el verdadero camino que subió a un monte cubierto de espadas y se tiró al fuego. Antes de convertirse él mismo en llama, sintió una frescura dentro de sí, puesto que la ignorancia es a su vez iluminación en la montaña cubierta de espadas de orgullo y avaricia, y aún el gran fuego del odio sopla el viento fresco de la iluminación. 7. La enseñanza de Buda consiste en estar libre de dos cosas contrapuestas y conseguir la no dualidad. Por ello, quien elige uno de los dos extremos y se apega a él, aun siendo esto el bien o lo correcto, comete un error. Quien siente apego por el yo se equivoca y nunca podrá librarse de los sufrimientos. Sin embargo, considerar que no existe el yo es también erróneo, y no se le da de ninguna utilidad la práctica del camino de la verdad. Por lo mismo, también son ideas erróneas pensar que todas las cosas son mutables, así como lo es el pensar que no lo son. También es erróneo decir que todo es sufrimiento, como lo es decir que todo es placer. La enseñanza de Buda es el camino medio que trasciende y unifica estos dos extremos. Fin del capítulo. Capítulo 3. La naturaleza de Buda. 1. Alma pura. 1. Hay muchas clases de hombres. Hay hombres que tienen el alma oscurecida y otros que la tienen limpia. Los hay inteligentes e ignorantes. Hay hombres de carácter bueno y también los hay de carácter malo. Hay unos que reciben fácilmente la enseñanza, otros que tardan mucho en asimilarla. Podemos compararlos con los lotos de flores rojas, amarillas y blancas que florecen en los estanques. Unos nacen en el agua, crecen en el agua y no logran salir a la superficie. Otros nacen en el agua, crecen en el agua y florecen en la superficie. Hay otros que nacen en el agua, crecen en el agua y florecen muy por encima de la superficie sin ser manchados ni siquiera por el agua donde crecieron. Además de estas diferencias, existe también la del sexo, pero no es algo esencial. La mujer, tanto como el hombre, si practica la verdadera senda, llegará a la iluminación. Para amaestrar a un elefante es menester tener confianza, salud, diligencia, sinceridad e inteligencia. Para alcanzar la iluminación siguiendo a Buda, es también necesario tener las mismas cualidades. Con ellas los hombres de todos los caracteres, sin diferencia de sexo, no precisan largos años de aprendizaje para llegar a comprender las enseñanzas de Buda. Eso es porque todos tienen la naturaleza que lleva a la iluminación. 2. En la práctica del camino hacia la iluminación, los hombres miran a Buda con sus propios ojos y creen en él, con su propia alma. Y son también estos ojos y esta alma los que hacen que el hombre vague errante por este mundo de vida y muerte. Para que un rey pueda derrotar a los invasores que entraron en su reino, antes es preciso que conozca el lugar donde se esconden estos. De la misma forma, el que quiera aniquilar sus pasiones necesita conocer primero su origen. Cuando un hombre está en casa y abre los ojos, enseguida se dará cuenta de lo que hay en el interior de su habitación y solo después de lo que está más allá de la ventana. No hay ojos que miren afuera sin ver antes lo de adentro. Si suponemos que el alma está dentro del cuerpo, deberíamos saber detalladamente lo que ocurre dentro de nosotros.
Pero los hombres ven solo lo que ocurre afuera de ellos y no saben casi nada de lo interno. Consecuentemente, no podemos decir que el alma esté dentro del cuerpo. Sin embargo, si el alma estuviera fuera del cuerpo, el cuerpo y el alma estarían separados, y lo que sabe el cuerpo no lo sabría el alma, y viceversa. Pero la realidad es que lo que sabe el alma, el cuerpo lo siente, y lo que siente el cuerpo, lo sabe el alma. No se puede decir que el alma esté fuera del cuerpo. Entonces, a fin de cuentas, ¿dónde está realmente el alma en sí? 3. Los hombres se encuentran sumergidos en la ignorancia a causa de su pasado y de dos errores fundamentales. Primero, ellos piensan que su alma discriminante, que se encuentra a la raíz de esta vida de nacimiento y de muerte, es su verdadera naturaleza. En segundo lugar, ellos no conocen que poseen dentro de sí un alma pura, que es su naturaleza real. Cuando el hombre levanta el brazo con el puño cerrado, los ojos lo ven y el alma se percata. Pero esta alma que se percata no es el alma verdadera, es el alma que discrimina. El alma discriminante nace del deseo. Es el alma que piensa en sus conveniencias. Es el alma que nace de una serie de condiciones y causas. No tiene naturaleza verdadera y es mutable. Cuando el hombre considera que esta es la verdadera alma, cae en la ilusión. Seguidamente, si abrimos el puño, el alma se percata de que el puño ha sido abierto. Entonces, ¿es el alma o la mano la que se mueve? ¿O ninguno de los dos? La mano se mueve cuando el alma se mueve, y juntamente con el movimiento del alma, la mano se mueve. Sin embargo, el alma que se mueve no es el alma verdadera, es una alma superficial. 4. Todos los hombres están dotados de un alma pura, que es su fundamento último, pero está cubierta con el polvo de la duda e ilusión, ignorado por condiciones y causas externas. Esta alma manchada no es nuestra verdadera naturaleza, es algo añadido, un huésped que no puede ser identificado con el dueño. Aunque las nubes cubran la luna por un tiempo largo, no la manchan ni la pueden mover. Por ello, el hombre no debe pensar que el alma voluble y cubierta de polvo es su propia esencia. El hombre debe despertar en la naturaleza del alma pura de la iluminación y volver en sí. Los hombres vagan errantes por el mundo de la ilusión porque se dejan arrasar por el alma manchada y voluble. Las impurezas y los movimientos del alma humana tienen su origen en el deseo y en las relaciones a las circunstancias mutables de la vida. El alma verdadera del hombre, el dueño, el anfitrión, es el alma que no tiene nada que ver con los cambios de las circunstancias. Permanece eternamente inmutable e indestructible. Así como no se puede decir que desaparece la posada cuando se va el viajero, no es posible decir que desaparece el yo verdadero porque deja de existir el alma discriminante que aparece y desaparece según las circunstancias mutables de la vida. El alma que se cambia porque se cambiaron las condiciones no es el alma verdadera. 5. Pensamos en una sala de conferencias que se aclara con la luz del sol y se oscurece cuando el sol se oculta. Podemos devolver la claridad al sol, la oscuridad a la noche, pero el poder de reconocer la claridad y la oscuridad hay que devolverlo a la naturaleza misma del alma, a su esencia. El alma que se percata de la claridad cuando aparece el sol es un alma temporal, y cuando se oculta el sol, la que se percata de la oscuridad es también un alma temporal. De esta forma, las sensaciones del alma que se percata de la claridad y de la oscuridad son inducidas por una condición externa. El alma que ve la claridad y la oscuridad es un alma temporal, que no es verdadera ni real. El poder para percibir el claroscuro es el alma verdadera. El bien y el mal, los sentimientos de amor y odio que aparecen y desaparecen originados por agentes externos, son solo reacciones momentáneas, fruto de las impurezas acumuladas en el pasado. Se parecen al polvo que flota y va de un lado a otro como un viajero. Dentro de este polvo flotante está el alma verdadera y pura, sin ser manchada ni teñida en lo más leve.
el agua se vuelve redonda cuando la ponemos en un recipiente redondo y cuadrada cuando la ponemos en un recipiente cuadrado. Sin embargo, no es que el agua tenga formas cuadradas ni redondas. Los hombres olvidan que el agua no tiene forma y piensan en la forma. Los hombres piensan en si algo que es bueno o malo, en si le gusta o no, en si existe o no. Sufren dominados por esas ideas y esclavizados por sus propios puntos de vista porque persiguen lo externo. Si se devuelve esos conceptos esclavizadores a las condiciones externas, se descubrirá la verdadera naturaleza del hombre y se podrá alcanzar un estado de paz y libertad para el alma y el cuerpo. 2. El tesoro escondido. 1. Podemos decir que el alma verdadera, de la que hemos hablado con diferentes palabras, es la naturaleza de Buda, o sea, la simiente de Buda. Se puede obtener fuego poniendo entre el sol y la moza un pedazo de lente. Pero, ¿de dónde viene el fuego? Entre el sol y la lente hay mucha distancia. No existe duda de que el fuego del sol ha aparecido sobre la moza a través de la lente. Sin embargo, aunque hubiese sol, si la moza no tuviera la naturaleza de arder, no se produciría el fuego. De la misma manera, si se concentra la luz de la sabiduría de Buda sobre el alma humana, su verdadera naturaleza, que es la base para que el hombre alcance la iluminación, se encenderá, y su luz iluminará las almas de los hombres y despertará la fe en Buda. Buda coge la lente y la pone ante el mundo. Por ello arde por doquier la llama de la fe. 2. Los hombres se lamentan porque no consiguen su libertad, desatendiendo la naturaleza de Buda que lleva a la iluminación. Están poseídos por el polvo de las pasiones y con el alma dominada por la forma discriminativa del bien y del mal. ¿Por qué los hombres, aun teniendo esa naturaleza pura que los conduce a la iluminación, producen una serie de imágenes falsas, ocultan la luz de la sabiduría de Buda y vagan errantes en este mundo de sufrimiento y de ilusión? Una vez un hombre se levantó por la mañana, se miró al espejo y vio que no tenía ni cabeza ni cuerpo. El pobre hombre casi enloqueció. Ni su cara ni su cuerpo habían desaparecido. Lo que ocurrió fue que miró en el reverso del espejo y al no verse pensó que había perdido su cuerpo y su cabeza. Es absurdo y sin sentido sufrir porque uno no puede alcanzar la iluminación a pesar de sus esfuerzos. No es posible fracasar en la búsqueda de la iluminación si uno piensa que su alma discriminante es ilusoria y es el fruto de la acumulación de los deseos del pasado. Cuando cesan las falsas imaginaciones, la iluminación aparece de por sí. Lo más curioso es que los iluminados experimentan que, sin falsas imaginaciones, no habría iluminación. 3. Esta naturaleza de Buda existe eternamente. Aunque un hombre malo nazca como un animal, sufra como un demonio en el infierno, esta naturaleza de Buda nunca se extingue. En un cuerpo impuro, hasta en el fondo de una pasión miserable está la naturaleza de Buda olvidada, ocultando su brillo. 4. Una vieja historia nos cuenta que un hombre fue a casa de un amigo y allí, embriagado, se quedó dormido. El dueño de casa tuvo un asunto de urgencia y salió de viaje, pero pensando que el amigo podrá caer en necesidad, le cosió unas joyas en el cuello de su traje. El hombre despertó, salió e ignorando la amabilidad de su amigo, sufrió hambre y pobreza. Después de mucho tiempo se volvió a encontrar al amigo y le pidió ayuda, a lo que el amigo contestó que hiciera uso de las joyas escondidas. Esta parábola nos enseña que la joya de la naturaleza de Buda permanece oculta e intacta dentro del cuello del traje de los deseos, la ira y la avaricia. Aunque los hombres sean inconscientes de poseer esta naturaleza sublime, y aunque malos e ignorantes puedan ser, Buda nunca pierde fe en ellos porque sabe que en el más alejado de ellos existen potencialmente todas las virtudes de su naturaleza. Puesto que los hombres cubiertos en su ignorancia no ven correctamente y no saben encontrar la naturaleza de Buda que tienen dentro de sí, Buda les enseña que alejen las imaginaciones falsas y les dice que no existe diferencia entre ellos
y él. 5. Buda es aquel que ha llegado al estado de Buda. Los hombres son futuros Budas. No existe ninguna diferencia cualitativa entre ellos. Sin embargo, aunque los hombres son Budas en vez de serlo, no lo son todavía. Por eso cometen un gran error si piensan que están al final del sendero de la iluminación. Aunque tengan la naturaleza de Buda, si no practican el camino con diligencia, ella no hace su aparición. Y si no aparece es que no han alcanzado la meta. 6. Una vez un rey que reuniendo a muchos ciegos les hizo tocar un elefante y ordenó que dijesen cómo era el animal. El que tocó los colmillos dijo que era como una zanahoria gigantesca. El que tocó las orejas dijo que era como un gran abanico. El que tocó la trompa dijo que era como una mano larga de mortero. El que tocó las patas dijo que era como un mortero. El que tocó la cola dijo que era como una cuerda. Ninguno de ellos pudo captar la verdadera forma del elefante. Con el hombre también ocurre lo mismo. Es posible conocer parte de su naturaleza, pero no es nada fácil decir exactamente cuál es su verdadera naturaleza, la naturaleza de Buda. El único medio para encontrar esa naturaleza que no destruye con la muerte, que permanece pura aún en medio de pasiones impuras y que además no se extingue eternamente, es seguir a Buda y sus enseñanzas. Fin del capítulo.